Y ahí Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, yo te escucho bien. Por favor, habla un poco, Leo. me, ¿me escucháis? Yo te escucho bien. Lo que me interesa es que la gente ahí, ya las 25 personas que están conectadas, que nos vayan hablando y decir que Leo se escucha bien. Habla un poquito, Leo, por mientras, habla un poquito de qué es quién eres tú y los estudios que tenés. Con eso vamos probando. Ya, yo soy Leonardo Barahona, yo soy colega de Nicolás, soy quiropráctico, yo también soy kinesiólogo. Trabajamos juntos hace mucho tiempo atrás en una unidad que se llama Raki, que es un buen proyecto. Y hoy día Nicolás me pidió que les hablara un poco de dolor lumbar. Sí, del dolor lumbar crónico. Bueno, en estas charlas hemos tenido a gente, mucha gente. Leo, otro destacado, otra persona con una visión que yo personalmente siempre he dicho que Leonardo tiene una visión muy entretenida acerca de cómo hacer la rehabilitación. Así que por eso la verdad que te quise invitar, Leo. Fue el tema de que todas esas conversaciones que tuvimos alguna vez en Raki, en las cuales estábamos horas en la hora del almuerzo tomando un café y conversando. Quiero que ojalá podamos entregarle una conversación así a la gente hoy día. Yo estoy esperando ahí que me den el visto bueno para Face. Me dicen que ya estamos en vivo en Facebook al mismo tiempo, así que no tenemos ningún problema con empezar, por Leito. Cuéntame, Oye, o Nico, partamos. Ah, dime. mira, es que todavía me sigue saliendo la cámara frontal, entonces déjame desconectarme y me conecto en menos de 10 segundos, ¿te parece? ¿No? Como te quedes más Dame un cómodo segundo. tú. Saludos a toda la gente que se está sumando por mientras. Leo va a arreglar un problemita. Mientras nosotros vamos ahí corrigiendo eso, eh, porque puede estar cómodo. Ahora, como les contaba, la charla de hoy día, dolor lumbar crónico, una charla que no creo que se quieran perder, principalmente porque si hablamos de que aproximadamente 9 de cada 10 personas a nivel mundial va a tener dolor lumbar en algún momento de su vida, eh, y que un gran porcentaje de esas personas también va a tener recidivo, o sea, va a persistir el dolor y tener un buen manejo y tener muchas estrategias para abordar el dolor lumbar crónico es muy importante. Ahí Leito se está conectando de nuevo para que podamos empezar. Obviamente hoy día, como siempre, la idea es que va a ser conversado. Vamos a tener espacio para que ustedes puedan preguntar. Saludos de República Dominicana, la gente que está saludando, a todos los que están ahí. Eh, Muchas gracias por estar acompañándonos. Y Leo ahí está en stand-by. Vamos a ver qué pasa para Nico, poder ¿se empezar con él. Dime. se ve la imagen o no? No, me aparece cargando tu imagen en realidad, Leo. Qué extraño, weón. No, pero tranquilo, no problema. Esto va a quedar, no se preocupen, esto va a quedar guardado en YouTube. Obviamente se va a pasar por una edición para cortar todos estos 8 minutos de prueba, pero sí va a quedar guardado en YouTube para que lo puedan ver todas las veces. Ahí le dejo ahí el dato de que mi canal, Kiro Cases, Kiro separado Cases, ahí van a poder ver todo. Se salió Leo, vamos a invitarlo de nuevo. Y vamos que se puede, vamos que esto lo vamos a insistir hasta que resulte, ya, porque la charla hoy día, como le digo, yo estuve hablando, vamos a hablar del manejo del dolor lumbar, clasificación de este tipo de dolor, evaluación, herramientas evaluativas muy importantes y cómo las neurociencias del dolor se aplican al tratamiento del Ya, dolor ahí sí, crónico. Leo, ahí está, ahí, clarísimo. se ve genial. Ya, mírame, vamos Leo, entonces, yo creo que es momento de empezar, por hermano. Cuéntame, estamos con la primera pregunta que dice, dolor lumbar. Es un concepto muy amplio. Defíneme un poquito qué es lo que es el dolor lumbar. A ver, es un temazo que me pidiste que habláramos. eh, Uno cuando lleva años en estas situaciones, en estas unidades de campo clínico, se va dando cuenta que iba a ir como reutilizando nuevas palabras y redireccionando ciertos conceptos, ¿ya? El dolor lumbar, claramente todos lo saben, es uno de los mayores motivos de consulta que tenemos hoy en el mundo, ¿bien? Y la kinesiología, junto con la fisioterapia, los physical therapists, que son en este caso los gringos, eh, nos hemos movido en ciertas como modas, ¿te fijas? Entonces hace como 10 o 20 años, cuando nosotros egresamos, teníamos muy bien definidos los protocolos para el disco, o el protocolo para la faceta, o el protocolo para el desgarro. O sea, como que siempre estábamos definiendo la clínica a seguir en base a estructuras que estuviesen alteradas.
y la kinesiología no se queda un poco atrás. Entonces, partimos con el tape, después nos fuimos a la aguja seca, después nos fuimos a la instrumentalización y ahora estamos muy fuertes con la fisioterapia invasiva. Pero si te das cuenta, cada una de esas unidades de tratamiento apuntan o a un ligamento, o a un músculo, o a una cápsula, y lo cual está bien, ¿ya? Pero hoy en día las clasificaciones de dolor lumbar, básicamente la de O'Sullivan, o, que se plantea en el 2015, le da un espacio a que tú pudieses tener dolor lumbar por una estructura que se llama dolor lumbar de carácter específico. O sea, es específico de una raquiestenosis, es específico de una hernia, es específico de una fractura, pero del 100% del universo de motivos de consulta es solamente el 10%. Entonces, es bajo. Sí, para allá iba Entonces, yo, o sea, se habla de dolor lumbar específico, pero la verdad es que uno lo que cuando, por lo menos yo trabajaba mucho como cuando trabajaba de kinesiólogo, fisioterapeuta, en las cuales es una profesión que, bueno, en Latinoamérica por lo menos está instaurada como de segunda consulta, de derivación, o sea, que el médico, cabecera, traumatólogo general, eh, reumatólogo, etcétera, te deriva un paciente a rehabilitación, llega con esta orden que muchas veces tú encontrabas que no era tanto estructura, sino que diagnóstico lumbago inespecífico. Entonces uno era como inespecífico. Y era como el primer, yo me acuerdo, unos primeros desafíos que uno tenía en los primeros años de clínica, era como, esto no es inespecífico, tengo que transformarlo en un objetivo para mí. claro, Y es duro. Y quizás dime tu opinión, Leo, respecto, ¿no será que este abordaje tan estructural o tan un poco volteado en la estructura viene también en derivación de esta primera consulta médica, que el médico obviamente tiene una visión primariamente estructural, sobre todo en lo que es ortopedia, ¿no? claro, lo que pasa es que hay que entenderlo desde un punto de vista histórico, porque el modelo de formación de los médicos y también nuestro modelo de formación, y yo creo que de los odontólogos y todos las unidades clínicas, era el modelo biomédico. Te fijas que está centrado no en la persona, está centrado en la estructura, y por lo tanto, si tú tienes un dolor lumbar, encontremos cuál es la estructura que está siendo la fuente generadora de tu dolor. Y ahí viene el diagnóstico, pero hoy día está bien, ¿eh? Yo creo que está bien tener ese diagnóstico, pero es un diagnóstico estructural. Entonces, ejemplo, llega una persona a tu consulta, Nico, o a mi consulta, o a la consulta del colega, y viene con un diagnóstico de una HNP. Perfecto, ese es el antecedente estructural de la posibilidad de diagnóstico. Pero también tenemos que generar un diagnóstico sensorial, que es el dolor, al fin y al cabo. Dolor de larga data o de corta data, para hacerlo como súper sencillo para que todos lo puedan entender. Irradiado o referido, mecánico, no mecánico, movimiento agravante, movimiento atenuante. Entonces, tenemos así un diagnóstico estructural, Leo, tenemos un diagnóstico sensorial, dime. disculpa que te interrumpa, pero hablaste ahí de dolor mecánico, no mecánico. ¿A qué te referías un poco con eso? O qué sería un dolor mecánico y un dolor no mecánico? Ya, mira, O'Sullivan en el 2005 plantea, junto con Luo Mayoki, una clasificación del dolor lumbar, ¿ya? Entonces, como te decía, tienes un 100% de pacientes, y de esos pacientes, solamente el 10% va a ser un dolor lumbar de carácter específico a una estructura. Entonces, si yo sospecho, bajo mi análisis, me llega el paciente con un dolor por una HNP. Entonces, el diagnóstico estructural es una hernia de núcleo pulposo. Lo bueno de esto es que este 10% de clasificación específico, tú tienes reglas de predicción clínica. Por lo tanto, para poder analizar que un paciente tiene una HNP, tú vas a tener ciertas reglas de predicción clínica que te van a decir, efectivamente, este paciente está cursando una HNP. O vas a tener reglas de predicción clínica para decir, efectivamente, este paciente tiene una fractura vertebral. Ese es el 90%, perdón, el 10%. El otro 90% lo vamos a clasificar en tres unidades, ¿ya? Una unidad con diferentes porcentajes, pero para no enredarlo, en tres unidades. Uno es el paciente que tiene alteraciones cognitivo-emocionales, el estrés, la emoción, la historia de dolor, todas las situaciones de carácter cognitivo-emocionales que hacen que el sistema de esa persona esté más sensible, ¿ya? Y esa persona justo tiene dolor lumbar, ¿ya? Entonces, esos pacientes son los más difíciles porque son los que tienen mayor riesgo de cronificación, ¿ya? Ahora, existe otra clasificación que dentro de este dolor lumbar no específico sería el dolor de carácter mecánico, que es básicamente postural o por movimiento. Y así nos encontramos con en esta pirámide que tenemos un 10% que es específico, tenemos La un punta. 90% que es
no específico, y de ese universo, que es harto, que es el no específico, tenemos un porcentaje que es por alteraciones cognitivo-emocionales y otra gran porcentaje que es por algo postural o algo mecánico, ¿ya? Y el Perfecto. movimiento mecánico, estos autores, sobre todo Luo Mayoki, plantea 7 test para decir que este paciente efectivamente tiene alteraciones del control motor. Y con An- eso tú puedes an- justificarlo. Antes de que nos vayamos a los test y la evaluación propiamente tal del dolor, tú hablabas de lo cognitivo-emocional, ¿ya? Lo quiero enganchar mucho porque el sábado pasado estuvimos hablando con Nikita Visniak acá y nos hablaba que el concepto de felicidad, el cuánto un paciente más feliz va a tener una evolución mejor y que el tema emocional es un factor importante dentro del dolor en general. Entonces, cuando se habla de un paciente cognitivo-emocional, Leo, ¿Ya? eh, ¿cuáles son los pacientes o cómo tú saber que su paciente es un paciente que cae dentro un poco de esta clasificación? O sea, mira, existen estos cuestionarios de clasificación que tú te pueden hacer ver que ese paciente efectivamente tiene alguna alteración cognitivo-emocional. Ahora, uno no es psicólogo, ¿ya? Pero la entrevista con el paciente te hace ver que efectivamente tiene, o se le murió el papá, o está estresado. No sé, a ver, en mi caso, yo le explico al paciente que existen sensores de alerta y que esos sensores de alerta pueden gatillar por alguna alteración de carácter mecánico, que pudiese ser un golpe, una caída o entrenar mucho, pero que se sabe hace ya 10 años o un poquito más que esos sensores pueden gatillar por estrés, ansiedad, emociones alteradas, eh, el amante, el perro, el gato, lo que sea. Y todos esos pacientes, si tienen alguna situación asociada a eso, te lo van a decir. O si ya no te lo dice mucho, puedes ocupar una escala de catastrofización y te va a indicar un puntaje alto. ¿Bien? Ya, perfecto. O sea, con eso vais viendo un poquito qué tan importancia o qué tanto tiene ese factor, independientemente de que tú seas el profesional idóneo para manejar ese tema. En el caso, por ejemplo, si es un tema emocional muy fuerte, por ejemplo, un caso así contra un duelo de un paciente, que ahí correspondería quizás una intervención de un profesional del área psicológica. Pero ya con eso tú ya te hacías una idea si es que el paciente va por ahí o si cae en la otra clasificación que era mecánico. O no claro, que es mecánico, al fin y al cabo, que puede ser por postura o por movimiento. Y si es ese Perfecto. el problema, o tú sospechas que ese es el problema, tendrías que empezar, en base a la oferta que plantea O'Sullivan y Womayogi, generar estos 7 tests que te van a indicar si el problema es de carácter de control motor. Entonces, frente a toda esta pirámide, uno puede decir, ¿sabéis qué? Este paciente tiene un diagnóstico estructural, pero las reglas de predicción clínica me dicen que no es una hernia, sino que es una alteración de control motor. Y eso está sensibilizando los sensores de alerta y por eso tiene dolor, pero no porque tenga una hernia en el pulposo. O sea, básicamente lo que estáis diciendo, o a ver si es que yo estoy entendiendo bien, es que nos vamos a encontrar con pacientes que probablemente van a tener imagenología, exámenes, diagnósticos estructurales, veamos radiografía con disminución de espacio de los discos, resonancias con hernias visibles, y que ese problema estructural podría no ser la causa del dolor Claro, porque de esta persona. exactamente, porque el diagnóstico estructural es importante, pero tenemos toneladas de evidencia que plantean que es un antecedente más. ¿Ya? Entonces, si viene un paciente y dice que tiene una HNP o una hernia en el pulposo, es porque alguien le dijo que tenía una HNP. Y dentro de todos los profesionales clínicos, que yo creo que el que más le puede haber dicho que tenía una HNP puede ser o un traumatólogo o un médico general, y yo encuentro que está sumamente bien. Y le mandaron a sacar una imagen y la resonancia en T1 le mostró una HNP. Todo súper bien. Pero si tú ves que el paciente con esa HNP no tiene irradiación, no tiene pérdida de fuerza, no tiene alteraciones de la sensibilidad o no tiene pérdidas de reflejo, no creo que sea una HNP. Algo más está sensibilizando el sistema y le está generando dolor. Pero la HNP no es. Yo quiero hacer una pregunta y a ver si la gente, hay más de 40 personas que nos están viendo, que se que han quedado con nosotros, mande un corazoncito si le ha pasado en la clínica alguna vez, si han recibido un paciente con dolor de espalda. Mira, bien, voy a ser bien puntual, no irradiado, que el dolor no pasa del glúteo para abajo y que viene con un examen que dice que tiene una hernia y el paciente viene metido con la cabeza que tiene una hernia y uno lo primero que dice es, hey, la hernia por aquí no me está generando, o la compresión neural no me está generando el problema. Y un poco eso es lo que creo, para allá estáis apuntando, ¿no, Leo?
Sí, va un poco a eso. O sea, las estructuras son importantes, pero no lo es todo. A ver, yo creo que todo, y tú sobre todo, Nico, que atiendes a hartas personas, los que atendemos personas, a ver, una persona viene por dolor, no viene por una HNP, ¿te fijáis? Y si es que la HNP o la fractura vertebral fuese el problema, y yo intervengo en ese paciente con la unidad que yo quiera intervenir, y el paciente se le fue el dolor, claramente es porque está inmovulando algo más grande que un disco. Y quizás, solo quizás, que es a donde está apuntando la evidencia, es que tú estás modulando el sistema nervioso. Y cuando tú llegas a ese puerto, el sistema nervioso se te abre, compadre, un mundo de tomos lindos de neurociencia, neurología, neuroanatomía y neurofisiología. Y empezar a entender estas unidades de algo que es un poquito más grande que reducir a un paciente solamente a una estructura. ¿Te fijas? Ahora, perfecto. Ahora, antes de que nos saltemos a la neurociencia, que yo sé que es un área que tú te podemos tener hablando ahora, estamos hablando de la evaluación. Tú me habías dicho que habían 7 test de evaluación que había puesto Zulia, ¿no? Hablan un poquito, si nos puede, o iluminar un poquito de cuáles son esos test, a qué van apuntados. Mira, cuando tú llegas a la conclusión, ya, el paciente no es estructural el paciente, o sea, no es específico de una estructura. Pasas al plan B, ya, tenemos un dolor que es no específico, no sabemos de dónde es. Ya, el paciente te dice, compadre, no tengo estrés, mi día es la raja, me fascinan los completos, entreno todo el día, la vida me sonríe, pero tengo este dolor lumbar que me está molestando. Entonces, podría sacar también de lado, dentro de la parte no específica, que quizás no es cognitivo-emocional. O sea, el paciente no tiene rollos mentales que pudiesen estar generando banderas amarillas que le generen dolor. Ya, perfecto. Entonces, me queda mecánico. Entonces, tú vas a hacer una especie como un FMS o alguna alteración o algún test de control motor y el paciente me dice que con todo lo que entrena, pero tú le haces algunos test y el paciente no tiene control lumbopélvico, no tiene control de la extensión, no tiene control de la flexión. Entonces, ¿sabéis qué, compadre? No es la hernia, no es la parte cognitiva emocional, lo tuyo es que tu columna no tiene control. Por lo tanto, la evidencia te estaría diciendo que ese paciente debiese andar muy bien con ejercicios de control motor. Perfecto. O sea, esta misma batería de test te va a terminar diciendo qué es lo que le falta al paciente. Claro. ¿Nos puede ser un poquito, o ser un poquito más técnico y más acotado de cuáles son esos test que uno debiese estar haciendo en todos estos pacientes con dolor de espalda? Mira, busquen a un autor que se llama Luo Mayoki, yo ahí te lo puedo escribir acá abajo. Yo me busco ahí las guías para que subirla a las Claro, carpetas que tenemos en la carpeta que tenemos en Drive con toda la gente que sigue los envíos. súper, sí, ahí son varios test, pero tendría que mostrarlos. Pero al fin y al cabo, lo que te entregan es información de cómo es el control de la persona en base a la flexión lumbar, a la extensión lumbar, y cómo es el control lumbar en base a los movimientos de las extremidades. Y ahí tú puedes decir, efectivamente, este paciente tiene una alteración de control motor. Y si es que todo eso sale bien, te queda la última alternativa, es postural. Es postural. Y si es Claro, postural, ya por descarte en el fondo llegamos a la postura. Y eso es interesante porque muchas veces yo he visto que hay enfoque o hubo enfoque en algún momento de esta moda de rehabilitación en que la postura era muy importante y que si tú solamente la evaluación postural decías, este paciente, por ejemplo, tiene un patrón cruzado inferior de Yanda con antepulsión pélvica y hiperlordosis, no, eso es el problema y vamos a hacer al tiro una pauta de flexión lumbar bueno, todo lo que conllevaba para corregir la postura. Pero todo lo que tú estás diciendo ahora es que lo primordial, incluso antes que meterse en eso, es ver la función, ¿no? Ver claro. cuáles son quizás los movimientos, ¿no? Los movimientos que el paciente puede hacer bien, que no hace bien, que generan dolor, que no generan dolor. Y ahí nos está diciendo que se perdió la señal. ¿Es verdad que se perdió la señal, gente que está viendo, o solamente le pasó a Gladys? No, te dejo ahí vamos a esperar ahí un minutito a ver si nos contestan, Leo, porque si no, capaz que estemos hablando solo y igual esto queda grabado, pero estamos hablando ahí. A ver si alguien nos va contestando y va diciendo si efectivamente se perdió la señal. No, ahí nos van diciendo que no se perdió la señal, así que podemos seguir. Eh, todo Ahí bien. sí. Fue como un break ahí para que tú soltaras ahí la espalda. Mira que no hace bien estar tanto sentado y con este tema de la cuarentena uno ha pasado mucho sentado.
Mira, Leo, el tema de la postura es un tema bien interesante. Lo que ha demostrado la evidencia es que no existe una postura correcta. O sea, yo atiendo chicas de nado sincronizado que son como bien erguidas, tienen una postura como en teoría correcta y también ¿ya? tienen muchos signos de dolor lumbar. Atiendo nadadores que tienen como una postura más sifótica por el desarrollo del dorsal ancho y también tienen dolor. He visto halterofilistas que levantan las pesas y tienen una parada como más militar y también tienen dolor. Entonces, lo que plantea la evidencia es que no existe una postura perfecta y mucho menos enfermedades posturales. Pero si tú tienes una sobrecarga postural, eso es otro mundo. Ejemplo, trabajo en el mercado y estoy 12 horas sentado en la oficina viendo todas las acciones, llego a mi casa, abre el mercado en China a las 12 de la noche y me vuelvo a sentar en el computador. O sea, claramente esa persona tiene una sobrecarga mecánica postural, pero no es que tenga una postura imperfecta. ¿Se entiende la diferencia, o no? Entiendo, te entiendo. O sea, que de repente no es la postura en el fondo estática que tenemos que evaluar, sino que tiene que ver con exceso de trabajo, carga, Claro, posición mantenida, no sé. Por ejemplo, el estar sentado todo el día en la oficina. ¿Podría ser? claro. Eso, una persona que tenga la postura, entre comillas, ideal o no ideal, va a tener quizás dolor igual, porque tiene un factor de riesgo para generar sobrecarga muscular en toda su estructura, porque está 8 o 10 horas sentado, ¿te fijáis? Pero es eso, pero no es porque existe una postura perfecta. Entonces, resumiendo, tenemos un universo de dolor lumbar. Un 10% es un dolor lumbar de carácter específico, en base a la clasificación de O'Sullivan. ¿Ya? Y tú vas a tener reglas de predicción clínica para decir que efectivamente es específico a una estructura. Por otro lado, tenemos un 90% de posibilidades que las vamos a dividir en tres. Personas con problemas cognitivos y emocionales, que es eso lo que va a estar generando sensibilidad y van a tener dolor lumbar, básicamente por estrés. Eh, o tienes una persona que tiene alteraciones de movimiento o alteraciones posturales. Y tú para las alteraciones posturales yo creo que te lo va a decir un poco la clínica y la historia del paciente. Y si es alteración de movimiento, te lo van a decir estos 7 tests. Y si es alteración cognitivo-emocional, te lo pueden decir los test de catastrofización o algún test emocional. Perfecto. Yo lo único que, y déjame, si me corrígeme si me estoy equivocando, yo creo que es importante también establecer que para la gente que nos está escuchando, que obviamente yo por lo menos creo que no es que sean tres categorías absolutas, no es que un paciente que sea mecánico no tiene ni un factor postural y ninguno cognitivo-emocional. Lo que pasa es que este tipo de evaluación que nos está proponiendo Leo nos está diciendo cuál es el factor predominante en este cuadro doloroso que está afectando a una persona en su participación, en su funcionalidad y obviamente probablemente también quizás en sobrecargando alguna estructura, ya sea músculo, fascia, disco, vértebra, lo que sea. Pero en el fondo esto es un completo y este sistema evaluativo lo que nos va a decir es, mira, si tú haces una intervención aquí, vas a tener mucha mayor probabilidad de generar una intervención positiva que si te vas por estos otros dos caminos. O sea, ¿o me equivoco, Leo? Claro, mira, al fin y al cabo voy a ir moviéndome porque parece que tengo poca luz y me quiero ver. ¿Lo queréis ver? Oye, El, por mientras, voy antes a- de que, mientras buscáis luz, nos están preguntando cómo se llama el nombre de esta clasificación. Clasificación de Sullivan de dolor lumbar. O Sullivan, ya ahí la O vamos a dejar Sullivan. escrito. Si no es O-S-U-L-L-Y, ¿no? No, y latina, B corta V-A-N. O Sullivan. Sí. Yo después se Perdona las que voy a esté. escribir, yo después se las voy a escribir y las vamos a pasar. Ahora, Perfecto. lo que dices tú es exacto. O sea, esto al fin y al cabo no es un absoluto, es una guía y me está guiando a que un paciente posiblemente, si su problema es cognitivo-emocional, y yo lo muevo, quizás tenga algunos resultados, pero ese paciente va a andar mejor con un psicólogo o con terapia cognitivo-conductual, ¿te fijáis? Pero si el paciente tú le haces terapia cognitivo-conductual y solamente el problema es de carácter motor, ese paciente tenéis que hacerle ejercicio. ¿Te fijáis? Oye, Leo, mira, un par de preguntitas que nos están tirando por ahí. Onda, gente, o qué pasa en los casos de estas personas que pasan sentados todo el día y en la noche realizan ejercicio? ¿Tú contés que es beneficioso, ayuda, no es bueno? Eh, El, el ejercicio siempre va a ser beneficioso. Siempre, 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 siempre. Entonces, hoy día se plantea que tú con más que tener si tienes un paciente con dolor lumbar, ¿ya? Más que tener una sesión grande de ejercicio,
lo que tú necesitas es exponer a ese paciente primero a movimiento, después a carga y después función, o ejercicio, básicamente, ¿ya? Pero entre entrenar una hora o entrenar o hacer ejercicios 10 minutos 3 veces al día, tú estás estimulando el sistema nervioso y le estás ganando por frecuencia más que por volumen. O sea, si tú, para los colegas, si ustedes tienen un paciente con dolor, traten de que él realice movimientos lumbares o movimientos que ustedes prescriban muchas veces al día, más que una vez y mucho tiempo. Perfecto, o sea, más frecuencia que cantidad de sesión. Eso es un dato Sí. importante ahí que está dando Leo, que ahí les recomiendo ahí que dejen anotadito en los apuntes. Y otra pregunta interesante que nos están haciendo, Leo, antes de que nos vayamos a la neurociencia del dolor. ¿Qué dice, qué pasa con el de esto, o qué piensas tú sobre el dolor referido a nivel lumbar de origen visceral? ¿Se da mucho? ¿Crees en el dolor visceral? No, cuéntanos un poquito cómo has visto este tema. Ya, ese es un tema bien complejo, pero ahí, mira, las vías neuroanatómicas nos plantean que es efectivo. Tú puedes tener dolor referido, pero, a ver, dolor referido visceral de carácter lumbar puede ser el riñón, ¿ya? Pero, si tú tienes, claro, si el paciente te dice, vamos, llevémoslo a la clasificación que le estoy planteando como propuesta. El paciente no te da ningún test de reglas de predicción clínica, por lo tanto no te dice que tiene una HNP o una fractura, nada estructural. Chuta, ya, perfecto. Pasemos a la parte no específica. Señor, ¿usted está estresado? No, no estoy estresado, mi día es feliz. Ya, perfecto. No es cognitivo emocional. Tú haces los test y le dan todos muy buenos, los test motores, y le dan todos con muy buen puntaje. Chuta, tampoco es movimiento. ¿Y usted pasa sentado o pasa de pie o conduce mucho rato? No, chuta, tampoco es postural. Y ahí es cuando te lleva un poco la clínica. A ver, tiene alteraciones de la micción, tiene alteraciones renales, y tú le haces una tos, un golpeteo o un golpeteo renal y el paciente queda en el techo. Entonces, claramente te pudiese apuntar que ese paciente quizás tenga alguna alteración renal que le está generando como dolor visceral y referido o un problema de carácter lumbar, porque no es mecánico. Claro. Yo alguna vez escuché a algunos de los profesores de Quiro ahí, a Sánchez, no creo que esté yendo, pero saludo de todas maneras, que él decía que, bueno, nosotros eventualmente, nosotros respiramos, una persona respira entre 15 a 20 veces por minuto por lo menos, ¿cierto? Y que estos son movimientos significan que este diafragma suba y baje y que lo abdominal también haga una sinergia con el diafragma, ¿cierto? Y eso significa que las vísceras tienen que subir, entrar hacia afuera, hacia adentro constantemente. Y que probablemente ese movimiento no es aleatorio, sino que hay vectores de movimiento y hay forma en la que se mueven las vísceras y que están sostenidas miofacialmente o facialmente, ¿verdad? No miofacial, entre ellas y hacia musculatura a través de este canal. Y que a veces podría ser no necesariamente un problema estructural de la fascia, sino que podría ser un tema funcional en el movimiento de la fascia. Como quiropráctico no es mi gran área, y quizás un osteópata no me podría darme una cátedra de ese tema, pero sí he escuchado varias veces que se presenta, pero obviamente, y muy como decís tú, Leo, cuando la clínica no tiene ni pies ni cabeza, o sea, si hay un paciente que la clínica te calza en ningún Claro. lado, tú decís, exploremos otras opciones, o sea. Sí, a mí me ha pasado poco, o yo, bueno, yo no estoy muy formado, en la unidad quiropráctica que ve trabajo visceral es una subespecialidad de COT, ¿ya? Que se llama CMRT, ¿ya? Pero yo no estoy formado en eso o he tenido mucha suerte que los pacientes que he clasificado dolor lumbar han andado muy bien desde un punto de vista mecánico y desde un punto de vista en educación en neurociencia. O sea, indiferente si el paciente tiene una condición de carácter estructural, tiene una condición de carácter cognitivo-emocional o tiene una condición de carácter de movimiento o postura, que son las cuatro situaciones que hemos hablado, siempre les hablo de neurociencia. Siempre. Siempre. Sí, sí, no pasa. Yo tuve la suerte de certificarme en CMRT cuando fue a Chile. Eh, y sabéis que de hecho yo pensé que era hacer un enfoque mecánico de la víscera y el enfoque es bien, ellos hablan de reflejos viscerales, que lo que tratan de hacer es cortar reflejos, o sea, más que ver la mecánica del movimiento en este caso, de un riñón, por ejemplo, es este riñón, como está funcionando mal, está generando un reflejo doloroso y lo que buscan es cortar el reflejo, o sea, buscar interferir o estimular el sistema nervioso, más que la mecánica del movimiento, que por lo que tengo entendido yo que he escuchado de lo que hacen profesiones con osteopatía. Pero Leo, no estamos yendo por las ramas, no están hablando ahí, pero yo quiero, vamos a la neurociencia del dolor. Yo sé que este es el área que a ti más te gusta y un poco también por lo que hablábamos y en la interna, cuando preparábamos esto, decíamos, no, ahí donde tú más tenés mucho que aportarnos.
Desde el punto de vista de neurociencias, ¿qué pasa con el dolor? Eh, a ver, como te iba comentando al principio, nuestra formación como kinesiólogo está muy basada en la estructura, que sería este 10% dentro de esta clasificación. ¿Bien? Pero con el tiempo, sobre todo después del año 95, nosotros tenemos mucho acceso a las imágenes de alta resolución de carácter cortical. Entonces, las personas que investigan toda esta situación clínica empezaron a encontrar que efectivamente uno pudiese tener diferentes situaciones en diferentes estructuras, pero estas tienen una representación cortical en el córtex, ¿ya? Acá arriba, por si que no sabe lo que es córtex, y esta representación cortical puede tener respuestas, y una de esas respuestas son respuestas de protección, ¿ya? O estrategias de protección. Y básicamente todos conocemos estas estrategias de protección. Entonces, y no existe una área del cerebro que esté asociada al dolor, sino que es un ecosistema bastante vivo, o como decía un quiropráctico, que no es, el cuerpo humano es un ecosistema que no necesita ajustarse, sino que necesita entenderse desde todas las aristas. Pero al fin y al cabo es que tú puedes tener diferentes situaciones de actividad cerebral con diferentes procesos de dolor, ¿ya? Ahora, eso nos lleva a explicar el dolor desde el área no tan estructural y desde el área más funcional o de carácter cortical. Y si lo voy a hacer como súper simple, ¿ya? Lo voy a explicar qué es lo que le pasa a un sistema cuando tiene dolor de carácter de larga data, ¿ya? Que es como casi todo, es el gran desafío que tenemos, porque si lo llevo a la estadística, en Chile, no estoy seguro si es un 32 o un 37% de la población que tiene dolor de carácter de larga data, dolor de carácter crónico, ¿ya? Entonces es un porcentaje importante dentro de la población. Y esto Ahora, es mundial, ¿no? eh, No es solamente, yo pensé quizás era en Chile nomás, pero fíjate que yo estando acá en Colombia me di cuenta aquí mucho dolor de espalda, mucho. el, O sea, el dolor, este concepto mundial del dolor. el dolor de columna es una pandemia, así se clasifica por la OMS. Entonces, y ahora que estamos en tiempos de pandemia, entonces la pregunta es ¿por qué si tenemos mejores unidades farmacológicas o tenemos, entre comillas, mejores diagnósticos, por qué la gente sigue teniendo dolor? Y ese dolor sigue siendo persistente. O sea, algo está pasando que los procesos de recuperación de los tejidos o del sistema no está funcionando y ese paciente sigue representando dolor, 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 y el dolor te lleva después a otras alteraciones de carácter como las comorbilidades. O sea, ese paciente no duerme bien, no se siente bien, no intima bien, no tiene buena relación social, y todo eso tiene evidencia. ¿Te fijas? Perfecto. Eso era, que me voy por la rama. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona que tiene una inflamación y esa inflamación no se recupera durante mucho tiempo? Entonces, esa persona va a activar los sensores de alerta, que son los nociceptores. Todos debiésemos conocer un poco lo que son los nociceptores, ¿bien? Estos, estos nociceptores, Nicolás, ¿qué es lo que genera desde arriba hacia abajo? ¿Ya? Voy a partir por el córtex. Lo primero que genera, hay un autor que se llama Sadum, que plantea que se genera una inhibición intracortical y una disminución en la facilitación intracortical. O sea, acá arriba tenemos circuitos que pueden ser facilitadores, que están inhibidos, y tenemos circuitos que son inhibidores y están aumentados. Y este autor lo plantea súper básico. Dice que la inhibición es como estar con el pie en el freno y la facilitación es estar con el pie en el acelerador. Entonces, si ustedes se enfrentan a un paciente con dolor lumbar de larga data, con estos dolor lumbar bien rebeldes, inmediatamente tenemos que saber que su sistema nervioso acá arriba está funcionando con el pie en el freno y el pie del acelerador lo retiró. Eso es como súper didáctico, ¿ya? Tú se lo puedes explicar al paciente y el paciente lo va a entender. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, todos los recursos, no todos, pero la mayoría de los recursos que nacen del área motora primaria, que es M1, van a estar disminuidos en la excitabilidad, que es lo que se define como disminución en la excitabilidad corticoespinal. O sea, todos los recursos que van desde el córtex a la médula van a estar modulados hacia la inhibición, o la excitabilidad va a estar disminuida. Tercero, toda la representación somatotópica, que es como yo estoy representado mi cuello, mi columna lumbar, mi cadera, tobillo, pie, Los músculos, también va a estar, ¿no? Un proceso claro, que es sensorial común, motor. claro, sí. Ujú. Entonces, vamos a tener, he hablado de tres cosas: aumento en la inhibición intracortical, Córtex. disminución.
Claro, córtex, he dicho, son tres cosas en el córtex. La primera es aumento en la inhibición intracortical, que va de la mano con disminución de la facilitación intracortical. Eso es lo primero. Lo segundo, los mapas corticales, que es como la hoja de ruta de tu cuerpo, cuello, columna, cadera, va a estar borrosa. O sea, dicho bien básico, tu cerebro sabe muy poco de tu columna lumbar, porque está borrosa. Lo tercero es que todas las vías que van desde el córtex a la médula van a estar con menos excitabilidad, que es la disminución en la excitabilidad corticoespinal, en las vías córtico-espinales. Y lo último es que eso va a generar como consecuencia que la motoneurona alfa, que es la neurona que sale de la médula y llega al músculo, va a estar con disminución en la posibilidad de disparo y disminución en la posibilidad de sincronización. Si eso, yo se lo explico a ustedes, que son colegas, pero yo le explico eso a un paciente y me va a mirar con cara de marciano. Ay, no, ay. Claro, entonces eso va a generar diferentes situaciones, estrategias de protección, ¿ya? Primero, el paciente va a tener menos rango de movimiento, lo cual es lógico. Segundo, el paciente va a tener mayor tono muscular en algunas áreas, o sea, contractura. Tercero, el paciente va a tener dolor, ¿ya? Y cuarto, va a tener molestias, que son todas estas estrategias de protección que parten desde el córtex hacia el músculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si es que este paciente está mejor? Se mueve mejor, tiene menos dolor y tiene más fuerza. ¿Qué es lo que te acabo de resumir todo esto? Entonces, básicamente, lo que estáis diciendo, Leo, nos estáis dando o nos estáis explicando el camino por el cual el dolor genera cambios, tanto sensoriales como de activación muscular, ya sea inhibición de algunos músculos y activación de otros, en nuestro cuerpo, solamente como respuesta defensiva en torno a algún estímulo que tu cuerpo no es capaz de procesar bien. Claro, que es es que los nociceptores se vuelven más sensibles. Ahora, si esto lo llevo a lo que hablamos al principio, ¿por qué están más sensibles estos nociceptores? Es porque efectivamente tenemos un problema de dolor lumbar específico, estructural, o estos sensores están más sensibles porque nos encontramos con este otro 90%, que puede ser cognitivo, emocional, postural o es sencillamente mecánico. Por alguna razón, estos sensores están más sensibles y tenemos todas estas estrategias de protección que van desde el córtex a la médula, de la médula al nervio y del nervio al músculo. Vayan, consejo en la casa, vayan preparando preguntas ya, porque ya yo veo que ya sé lo que vamos a hablar, ya estamos ahí cercano al punto donde podemos bombardear a Leo con preguntas. Entonces, Leo, un poco toda esta teoría que nos llevaste de neurociencias, pasémoslo a la clínica. Ya, Transfórmame un poquito esto a la relevancia clínica en torno a los pacientes con dolor de espalda. Por favor. ya. Mi propuesta es que ustedes cuando les llegue un paciente con dolor lumbar, primero tengan un diagnóstico que sea estructural. Esté correcto o no esté correcto, que ese por lo general que es un diagnóstico médico. En mi país, no sé cómo será en Colombia, solamente el médico puede diagnosticar una situación estructural, ¿ya? Aquí el fisio también el fisio hace diagnóstico de fisioterapéutico, así, muy OMS. Mira, nos preguntan ahí si lo podía ahí simplificar un poquito, dicen aumento de la inhibición intracortical y disminución de la facilitación. Explícanos, que Intracortical. hay, aumento, claro, de la inhibición intracortical y disminución de la facilitación intracortical también. Intracortical. Sí, Perfecto. Eso, intracortical. ¿qué a nivel clínico? ¿Qué significa esto, Leo? Mira, eso te voy a poner un ejemplo práctico. En reconstrucciones del ligamento cruzado anterior se ha encontrado 4 años después una inhibición del recto femoral. O sea, ese paciente se cortó el cruzado anterior, se recuperó, le sacaron una imagen, el cruzado anterior está unido con toda la unidad que pueden haber hecho en la reconstrucción. Ese paciente hizo rehabilitación, pero en la isoinercial todavía le sigue dando alteraciones entre el cuádriceps y el isquiotibial. Y 4 años después todavía se han encontrado problemas para tener activación del recto femoral. Pero es porque está inhibido acá, no en el cuádriceps, ¿ya? Entonces, te pongo otro ejemplo que se ha hecho, se hizo un estudio donde un paciente se le introdujo en un escáner, ¿ya? Y el paciente se le pedía hacer flexo-extensión de rodilla, ¿ya? Y se encontraba que los recursos neurológicos que tenía que ocupar para hacer este movimiento en la rodilla eran muy altos. ¿Ya? O sea, el cerebro, el sistema nervioso tenía que hacer mucho esfuerzo para hacer
esto, ¿ya? La pregunta es la siguiente, si ese paciente medido con resonancia magnética o con algún tipo de, alguna unidad de imagen, genera muchos recursos para hacer un movimiento tan simple, ¿cómo será hacer una finta en el fútbol, o hacer una vuelta olímpica en natación, o hacer un lanzamiento en waterpolo, o hacer un ahorque en jiu-jitsu brasilero? ¿Te fijas o no? Entonces, se asume que si para algo tan simple el sistema se esfuerza demasiado, para un movimiento complejo o funcional, el sistema puede saturarse. Y eso es un factor de riesgo. Claro, o sea, no va a responder bien a las exigencias más difíciles, ¿no? Claro, porque el sistema nervioso aprende, Nico. Entonces, si lo hablamos desde un punto de vista neurológico, el primer factor de riesgo para tener dolor lumbar es haber tenido dolor lumbar. Porque ya ¿Ya? se va a Hay proteger el claro, hay una neurofirma, ¿cachai? O un neurotag, como le llaman. Entonces, perfecto. ¿dónde pueden encontrar mucha información de esto? Hay unos españoles que se llaman, no, hay una unidad que se llama RINART, que se llama Red Internacional de Neurociencias Aplicadas al Deporte, RINART, ¿ya? Ellos tienen diferentes sedes, en Colombia creo que tienen una, en Argentina hay una y en España hay otra. Entonces, en la unidad de España se llama Neuromecánica Lab o Laboratorio de Neuromecánica, y ellos hablan mucho de la neuroplasticidad, del aprendizaje motor, del mapeo cortical, que es un poco lo que estamos hablando, que es, si te fijas, llevamos 40 minutos hablando de puro córtex, nervio, pero nada de estructura. Exacto, es que ese es el enfoque hoy día, ¿no? Que la gente entendiera, o lo que yo quiero es que la gente que nos está siguiendo, que entienda que muchas veces la estructura nos van a decir, hey, la estructura le pasa algo, está, no. Pero nosotros tenemos que abocar por la función y el sistema nervioso predomina sobre todo en la función del sistema musculoesquelético. Y ahí está, la pregunta que Lina se me adelantó en la pregunta que yo quería hacerte. Entonces, yo en el paciente que encuentro que tiene dolor, que encuentro que tiene este problema de mal movimiento y que tiene estrategias alteradas para moverse en torno a protegerse del dolor, ¿cómo tú, Leo, logras corregir esto? ¿Cuál es tu Ya, mira, enfoque terapéutico? entonces, el diagnóstico es lo más importante, ¿eh? O el análisis, para que algún colega, si es médico, no se haya sentido ofendido. Primero tenemos un diagnóstico estructural, que viene con el médico, ya. Dolor, Sí, lumbalgia, para decir algo que ojalá haya, lumbago o HNP. Después hacer un diagnóstico sensorial, eh, dolor lumbar agudo, crónico o crónico intermitente, con dolor irradiado o con dolor referido, ¿ya? Mecánico o no mecánico, postural o de movimiento. Entonces, y después tenemos tercera parte, ¿cuál es el movimiento que agrava el dolor si es que es mecánico y cuál es el agravando. movimiento que la atenúa? Ujú. ¿Ya? Tercero, tener una escala de función como puede ser un ODI columna lumbar, un Luego, OWESTRIC, pues, ¿ya? luego, ¿Ya? yo les voy a compartir, yo tengo yo hice en Survey Monkey, hice la encuesta del OBI y te diga el tema online, está muy bueno, ahí lo voy a compartir después luego. Perfecto. Entonces, mira, te encontrarías con, hagamos algunos ejemplos de diagnóstico. Paciente varón con diagnóstico estructural de una HNP, con un diagnóstico sensorial de dolor lumbar de larga data, irradiado bajo la rodilla, con alteraciones eh, eh, de miotoma y dermatoma, ¿ya? Cuyo movimiento agravante es la flexión y la inclinación hacia la izquierda, cuyo movimiento atenuante es la extensión y la inclinación hacia la derecha, cuyas limitaciones a las actividades de la vida diaria por el cuestionario de ODI me dan el estar sentado, la intimidad y la actividad social. Y la restricción a la participación sería el waterpolo. ¿Ya? Ahí tendrías un caso, podrías tener otro caso, dolor, diagnóstico estructural, alteración facetaria, ¿ya? Diagnóstico sensorial, dolor lumbar de corta data, no irradiado de carácter local, ¿ya? Perfecto. Cuyo movimiento agravante es la extensión y Ya, pero atenuante es la flexión. te pongo contra las cuerdas un poco, Leo. Llegamos al punto que tenemos un diagnóstico tanto funcional, con probablemente signo concordante, que nos va a decir cómo reproducir, qué es lo que lo agrava, qué es lo que alivia también, qué movimientos nos pueden atenuar en algunos casos, a veces no hay. Diagnóstico sensorial, como decía, estructural. Ya, ¿cómo toda esa información o qué te da esa información para tú definir tu tratamiento, Leo? O sea, ¿cómo tú transformas esa información que acabas de decir en alguna indicación de ejercicio o la decisión de alguna herramienta terapéutica de las que tú manejas? Ya, mira, eh, si el paciente, si tenemos un problema que es de carácter, a ver, te lo voy a explicar de otra manera. Todo lo que hemos hablado es porque está acá, ¿verdad? Ujú.
Perfecto. Entonces, como mínimo, la intervención clínica que tú realices con ese paciente tiene que llegar al tercer piso, ¿ya? Ya. Entonces, el frío no llega, el calor no llega, el ultrasonido no llega, el TENS no llega, y si llegan, no generan cambio, ¿ya? ¿Qué es lo que llega? Llega la terapia manual y llega el ejercicio. Y está entrando muy fuerte la nutrición. Entonces ahí tienes cuatro elementos que tú podrías Está- conjugar para generar cambios a nivel del sistema nervioso. Hablamos de 4 elementos, de los cuales por lo menos en 2, un fisioterapeuta recién egresado tiene que tener o debiese tener una buena formación, o sea, hablando de educación y ejercicio, debiese ser cosas en las cuales un fisioterapeuta se implanta, un nuevo debiese tener las capacidades para poder intervenir de buena manera, porque entendiendo que la terapia manual ya es un poquito muchas veces de posgrado, y la nutrición muchas veces no es muy exigente a la terapia manual, y los que no les gusta meterse ahí es también porque hay estudios posteriores. ¿No, Leo? ¿Alónico? ¿Ahí me Se escuchan? perdió un poco la imagen. No, que decía Ahí que te un poco escucho. que teníamos de estas 4 herramientas que nombras, 2 que son como de base de un kinesiólogo, fisioterapeuta, y tenemos también terapia manual de posgrado y nutrición que también sería como anexa a la rehabilitación propiamente tal. Claro, o sea, mira, la terapia manual es de posgrado, y si tú tienes, pero cualquier kinesiólogo recién egresado debiese por lo menos saber estabilizar una columna. Eso es algo que A eso iba yo, debiese o poder sea, hacer. el ejercicio, la educación, ¿cierto? Sí, mi propuesta es que si ustedes tienen un paciente, primero encuentren cuál es, un kinesiólogo recién egresado, encuentren cuál es el movimiento que tiende a cambiar la dirección y la forma del dolor. O sea, si tengo un paciente con dolor lumbar y la flexión lo agrada y usted le da ejercicios en flexión, es como para pegarle un charchazo en la cara. Pero si usted tiene Como un ustedes. paciente, claro, le está facilitando el dolor. Pero si tiene un paciente que la flexión le genera dolor, pero la extensión lo ayuda, del ejercicio en extensión. Y aparte del ejercicio de movilidad de ciertas estructuras anatómicas que usted sabe que van a estar rígidas. En el caso de la columna torácica y la cadera. Entonces, eso es como lo mínimo, ¿ya? Haga ejercicios de movilidad para las zonas articulares que son bien hipomóviles o bien rígidas, y de ejercicios de control motor para las zonas que por naturaleza son más inestables o necesitan apoyo de control muscular. ¿En qué dirección? En la dirección que a ese paciente lo alivie. Perfecto. Ahí me está, bueno, están en los comentarios diciendo que yo me congelo un poco. No se preocupen si yo me congelo. Aquí el importante, el que está hablando es Leo. Ya, yo sé, lo puse abajo para yo sentirme más que él, pero él es el que está diciendo el tema importante. Ya. Oye, yo quiero saber, pero ya básicamente ya conversamos todo lo que nosotros habíamos propuesto, Leo. Yo quiero saber si la gente que nos está siguiendo tiene consultas, si hay preguntas. eh, eh, para que las vayamos resolviendo estos últimos 8 minutitos, 7 minutitos que nos van quedando. Ya, Leo, pero a mí me interesa mucho. Muchas veces salen muchas preguntas muy interesantes de casos clínicos. Yo por mientras te voy preguntando, Leo, ¿y qué pasa o cómo tratas de manejar tú o qué herramienta usas tú para manejar en estos casos de dolor crónico en los cuales inicialmente hay una mucha limitación a la funcionalidad por dolor? O sea, estas historias de gente que tiene años de dolor, Mm. prácticamente que uno no puede encontrar un signo concordante porque todo duele, Sí, y que la intensidad del dolor, o sea, tiene una disestesia bastante elevada, o sea, todo lo está oliendo, tú palpas, contractura muscular refleja. claro, en esos pacientes, si tú lo hablas de esa manera o tomas ese caso clínico, en la clasificación que vimos, ese paciente tendría un dolor lumbar no específico o no específico a una estructura, pero de carácter cognitivo-emocional. Por lo tanto, ese paciente, como dices tú, no va a tener un signo concordante, no va a tener movimiento agravante, no va a tener movimiento atenuante, todo le va a doler, y ese paciente debiese ir muy, muy bien con educación en neurociencias del dolor y una derivación a un profesional que lo ayude a entender ese dolor. Ok. Porque hay que entender una cosa, ¿ah? Los pacientes vienen por dolor, ¿ya? Ese es un motivo de consulta a nivel sanitario que es masivo, pero masivo. Y ese paciente incluso te podría decir que el dolor no es lo importante, es lo cual lo limita el dolor. O sea, si una nadadora es porque no puede nadar, y esa es la función
la que le puede generar comorbilidades asociadas al dolor, que es ansiedad, dormir mal, depresión, o te pongo un caso, me duele la columna, varón, 30, 40 años, clásico, que le duele a la flexión o a la extensión, da lo mismo, pero me dice, no puedo ir al baño, no puedo intimar con mi mujer y no puedo jugar con mi hijo. El dolor le da lo mismo, es lo que lo limita al sistema, el dolor, ¿ya? Y ahí frente a una pregunta que me están haciendo el sistema inmunológico, hablar de sistema inmunológico y hablar de dolor es como para hablar 3 horas, pero a grandes rasgos, en la clasificación que yo les puse, podemos entender que eh, estos pacientes con alteraciones cognitivo-emocionales tienen alteraciones en la permeabilidad intestinal, el sistema digestivo, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando se altera el sistema digestivo, los bichitos buenos y los bichitos malos tienen un desequilibrio, y eso inmediatamente hace que el sistema inmunológico se active y libere células proinflamatorias. O sea, lo que está pasando en la guatita empieza a pasar en la sangre, ¿ya? Eso es una cosa. Y el estrés genera cambios en todo, desde el córtex hacia las glándulas adrenales, que van a disminuir la cantidad de adrenalina, disminuir la cantidad de serotonina y aumentar la cantidad de cortisol. Entonces ese paciente no tiene ánimo, no tiene energía y está estresado y tiene alteraciones neuroinflamatorias en sangre. Y es un tremendo tema, ¿eh? Son los casos más complejos. Sí. Esos Ya, pacientes tienen que ganarlos por dieta. perfecto. Oye, Leo, una par de preguntitas y bueno, te estoy informando que quedan 4 minutos, ¿ya? Para que seamos así como ¡pum! Pegando, Ya, matando a palo en la nuca. Nos dice si dale. nos podéis recomendar algún tipo de lectura, Leo. ¿Qué tipo, a qué actores, que algún libro, algo que tú Ya, recomiendes para poder ya. meternos un poquito más en este tema? O si ideal, Neurociencia, si lo tienes, si me lo mandáis para yo poder subírselo a la gente. ya, te los voy a mandar, pero te voy a mandar algo que es de Emilio Puentedura, que es como la ¿Ya? unidad norteamericana. Te voy a enviar algo de Moseley, que es como la unidad australiana. Te voy a enviar algo de Greg Lehman, que es un quiropráctico que es de Canadá. Ahí yo con eso ya tienes de neurociencias del dolor tienes demasiado. Y les recomiendo que se metan a RINAR, que es Red Internacional de Neurociencias Aplicadas al Deporte. Y ahí van a Perfecto. encontrar la Neuromecánica Lab y ahí tienen tremendo material. Pero Ya. el mensaje es: traten de generar neuroplasticidad, de aprendizaje motor, de aprendizaje sensorial, de lo que sea, pero para allá va la Ya, ruta Leo. clínica. Última pregunta, que el tiempo nos está apretando un poco. Oye, un paciente, dice, paciente con lumbago en específico, como dicen, pero que el dolor generalmente aumenta en la posición prono. ¿Cómo tú manejáis esta posición que es tan básica, que muchas veces uno la usa para disminuir dolor? ¿Cómo podéis hacer que este paciente, o cómo tú enfocarías ese abordaje? Probaría la flexión y si la flexión lo alivia, le daría ejercicios de flexión. Y le daría ejercicios de flexión en sedente, en bípedo y en supino. Todo en flexión. Perfecto. Lo sacáis de la Simple, posición prono. Y claro. eso fácil. Oye, y entonces ya que nos tiene un poquito más de tiempo, el tema oncológico, nos dicen, oye, el dolor lumbar oncológico, aunque igual yo creo que hay que hacer una diferencia, o me gustaría ir rapidito decir, tenemos lo oncológico activo, o sea, el que tiene un tumor probablemente tal, y que el dolor puede ser causa, o este paciente que Sí, está en mira, tratamiento oncológico. yo estoy trabajando hoy día en el Calvo Maquena y estoy en la unidad, junto con otros colegas, de TMO, que es trasplante de médula ósea, ¿ya? Todos esos pacientes están inmunodeprimidos y tienen neutropenia, al fin y al cabo. Todos esos pacientes, aparte, tienen algo que se llama H. El H es como una consecuencia de la quimioterapia, en este caso por el trasplante de médula ósea. El H puede ser en cualquier alteración estomacal, renal, pancreática. Entonces esos pacientes están con dolor no porque tengan alguna alteración sensorial, es porque están sometidos les quemaron el sistema inmunitario. Perfecto, o sea, está el sistema nervioso un poco en exceso de alerta por déficit inmunitario. No, y aparte, y por otras cosas también, ¿te fijas? Pero Perfecto. ese es otro tema, es otro tema. Leito, nos queda un minuto, yo te quiero dar un minuto ahí, yo te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día, por darnos esta conversación muy, muy interesante, por el tiempo, y me encantaría, te prometo, me encantaría que de aquí a un tiempo más nos veamos de nuevo acá, que tengamos algún otro tipo de conversación, podríamos hablar de nocicepción, ahí lo vemos, pero gracias. Y bueno, te doy ahí unos 30 segundos para que te puedas despedir tú, la verdad es que No, o sea, gracias a ti, a la gente que se conectó hoy día con el tema de la cuarentena y la emergencia biológica que estamos viviendo a nivel mundial, se han generado estas instancias virtuales para poder comunicarnos y conocernos más, ¿ya? Entonces, yo tengo una página que trato de subir la mayor cantidad de información posible. Si la quieren seguir, genial, y voy a tratar de subir más por información Instagram, asociada a esto. Sí, sí, trato ya, de subir.
corto esto y voy a subir la foto, Leo, de nuevo y tu página, para que ahí la gente quede enganchado al tiro y se pueda poder ver todo el material que tienes tú.